Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí nuevamente. Si eres nuevo por aquí, un saludo enorme. Y si ya eres de la familia, qué alegría tenerte de vuelta. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que me apasiona muchísimo, algo que honestamente me toca el corazón cada vez que lo pienso, Hande Erçel. Sí lo sé, quizás muchos de ustedes ya saben de mi admiración por esta talentosísima actriz turca, pero hoy quiero ir más allá de simplemente alabar su belleza o sus increíbles actuaciones. Hoy quiero explicarles por qué Hande Erçel siempre tendrá un lugar especial en mi corazón. Y no se trata solo de ser fan, sino de algo más profundo, algo que va más allá de la pantalla. Quiero compartir con ustedes mis razones, mis experiencias, las cosas que me han inspirado de ella y sobre todo, porque creo que Hande Erçel es mucho más que una simple celebridad. Así que prepárense un café, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje emocional, porque hoy vamos a hablar desde el corazón. Y antes de que empecemos, si te gusta el contenido que hago, si te entretiene y te informa, por favor, no olvides suscribirte al canal. Dale clic al botón de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Tu apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ti. Ahora sí, empecemos. Bien, ¿por dónde empezar a explicar esta conexión tan especial que siento con Hande Erçel? Creo que todo comenzó como para muchos con Sen Kalkapm, o Llamas a mi puerta como se le conoce en algunos lugares. Recuerdo perfectamente la primera vez que vi un anuncio de la serie. Me llamó la atención la química entre los protagonistas y, obviamente, la belleza de Hande. Pero no fue hasta que empecé a ver la serie que realmente conecté con ella. Y no se trata solo de que su personaje, Eda YLDZ, fuera encantador y con una personalidad arrolladora. Se trataba de algo en la forma en que Hande interpretaba el papel. Era como si le diera vida a Eda de una manera tan auténtica, tan genuina, que era imposible no sentir empatía por ella. La alegría, la tristeza, la determinación, todo lo transmitía de una forma que te llegaba al corazón. Recuerdo haber llorado a mares con algunos capítulos, reído a carcajadas con otros, y sentido una conexión tan fuerte con Eda que me hacía sentir parte de su mundo. Y eso, amigos míos, es el poder de una gran actriz. El poder de hacerte creer que lo que estás viendo es real, de transportarte a otro lugar y hacerte sentir emociones intensas. Pero para entender esto, hay que adentrarnos un poco más en la construcción del personaje, en las decisiones que Hande tomó para darle esa vida, esa esencia única a Eda YLDZ. No era simplemente recitar líneas, era sentir cada palabra, cada emoción, y eso se traducía en la pantalla. Quizás algunos de ustedes se pregunten, ¿qué tiene Eda YLDZ que la hace tan especial? Bueno, para empezar, Eda es una mujer fuerte e independiente y con un espíritu indomable. A pesar de las adversidades que enfrenta en la vida, nunca pierde su optimismo ni su determinación para alcanzar sus sueños. Es una luchadora, una soñadora y una persona que cree en el poder del amor. Y Hande supo capturar a la perfección cada una de estas características. La forma en que Eda afrontaba los desafíos, con una mezcla de humor y valentía, era simplemente inspiradora. Y Hande lo transmitía con una naturalidad que la hacía aún más creíble. Pero no solo era la fuerza y la determinación de Eda lo que me atraía. También era su vulnerabilidad, su capacidad para amar y para entregarse por completo a la persona que amaba. Esa dualidad entre la fortaleza y la vulnerabilidad es lo que hacía a Eda un personaje tan complejo y tan humano. Y Hande supo equilibrar a la perfección ambas facetas, mostrando una gama de emociones que te mantenían enganchado a la pantalla. Y es que la verdad sea dicha, la química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, su compañero de reparto en Sen Kalkapm, era innegable. La forma en que se miraban, en que se tocaban, en que se interactuaban, era simplemente mágica. Se notaba que había una conexión real entre ellos, y eso se traducía en la pantalla. Su romance, tanto dentro como fuera de la serie, fue uno de los grandes atractivos de Sen Kalkapm, y contribuyó en gran medida a su éxito internacional. Pero más allá del romance, la amistad y el compañerismo que se veía entre ellos eran realmente inspiradores. Se apoyaban mutuamente, se celebraban los éxitos del otro y se ayudaban a superar los momentos difíciles. Y eso es algo que valoro mucho en cualquier relación, ya sea personal o profesional. Pero más allá de Sen Kalkapm, empecé a investigar más sobre Hande, sobre su vida, su carrera, sus proyectos. Y ahí fue cuando descubrí que era mucho más que una cara bonita y una actriz talentosa. Descubrí a una mujer fuerte, perseverante, con una gran pasión por su trabajo y un corazón enorme. Su historia personal, sus luchas y sus logros, son una fuente de inspiración para mí. Y es que como muchas personas, Hande ha tenido que superar obstáculos y enfrentar desafíos para llegar a donde está hoy. Pero nunca se ha rendido, siempre ha seguido adelante con determinación y optimismo. Y eso es algo que admiro profundamente.
Me impresionó mucho saber que antes de ser actriz, Ande estudió Bellas Artes y que incluso llegó a participar en concursos de belleza. Eso me demostró que no se conformaba con una sola cosa, que siempre estaba buscando nuevos retos y que no le tenía miedo a explorar diferentes caminos. Esa inquietud, esa curiosidad por aprender y por experimentar cosas nuevas, es algo que me inspira a mí también. A veces nos encasillamos en una sola actividad o profesión y nos olvidamos de explorar otras facetas de nuestra personalidad. Pero Ande nos demuestra que no hay límites, que podemos ser lo que queramos ser si nos lo proponemos. Y luego, por supuesto, está su trayectoria como actriz. Desde sus primeros papeles en series menos conocidas, hasta llegar al estrellato con Gunness Inkthlar y Senkalkam, ha demostrado una versatilidad increíble. Ha interpretado personajes muy diferentes entre sí, demostrando que tiene la capacidad de adaptarse a cualquier rol y de dar lo mejor de sí misma en cada proyecto. Desde la joven y rebelde Selin en Gunness Inkthlar, hasta la dulce y soñadora Eda en Senkalkam, Ande ha demostrado que puede interpretar cualquier tipo de personaje con maestría. Y eso es algo que admiro mucho en un actor, la capacidad de transformarse y de meterse en la piel de personajes completamente diferentes. Pero lo que realmente me conquistó de Ande fue su lado humano. Su cercanía con sus fans, su humildad, su sensibilidad ante los problemas sociales. Siempre está dispuesta a apoyar causas benéficas, a utilizar su plataforma para dar voz a quienes no la tienen. Esa conciencia social, ese compromiso con los demás, es algo que valoro mucho en una persona pública. En un mundo donde muchas celebridades se preocupan solo por su imagen y su fortuna, Ande demuestra que también le importa el bienestar de los demás. Me conmueve especialmente su trabajo con organizaciones que ayudan a niños necesitados y su apoyo a la lucha contra el cáncer. Se nota que le importa genuinamente el bienestar de los demás y que está comprometida a hacer del mundo un lugar mejor. Su apoyo a la lucha contra el cáncer es especialmente conmovedor, considerando que ella misma ha perdido a seres queridos por esta enfermedad. Su valentía para hablar abiertamente sobre este tema y para concienciar a la gente sobre la importancia de la prevención y la detección temprana es simplemente admirable. Y es que, amigos míos, Ande Ercel es un ejemplo a seguir en muchos aspectos. Es un ejemplo de perseverancia, de trabajo duro, de pasión por lo que uno hace. Es un ejemplo de humildad, de generosidad, de empatía. Es un ejemplo de que se puede ser exitoso sin perder la esencia, sin olvidar de dónde uno viene. Su historia es un testimonio de que con esfuerzo y dedicación se pueden alcanzar los sueños, sin importar los obstáculos que se presenten en el camino. Además, me inspira mucho su estilo personal. No solo por su belleza natural, sino por su forma de vestir, de maquillarse, de expresarse. Siempre la veo impecable, pero nunca de una forma artificial o pretenciosa. Siempre luce auténtica, segura de sí misma y con una elegancia natural que la hace destacar. Su estilo es una mezcla de sofisticación y sencillez, de elegancia y comodidad. Y eso es algo que trato de imitar en mi propio estilo personal. Y no puedo dejar de mencionar su relación con su familia. Siempre se la ve muy unida a su hermana, Gamze, y a sus padres. La forma en que habla de ellos, el amor que les demuestra, es algo que me enternece y me hace admirarla aún más. Su hermana Gamze es una figura importante en su vida, y se nota que tienen una relación muy cercana. Se apoyan mutuamente en todo, se celebran sus éxitos y se consuelan en los momentos difíciles. Y eso es algo que valoro mucho en una relación familiar, la lealtad, el cariño y el apoyo incondicional. Creo que la familia es un pilar fundamental en la vida de cualquier persona, y que el hecho de que Ande valore tanto a la suya habla muy bien de ella como persona. Me parece que es una mujer con valores muy sólidos y con un gran sentido de la responsabilidad. Su familia es su refugio, su fuente de inspiración y su mayor motivación. Y eso es algo que se refleja en su trabajo y en su vida personal. También admiro mucho su capacidad para manejar la fama. Sabemos que ser una figura pública no es fácil. Hay que lidiar con la presión de los medios, con las críticas, con los rumores. Y Ande ha sabido manejar todo eso con mucha elegancia y madurez. A pesar de la atención mediática que recibe, siempre se muestra serena y profesional. No se deja afectar por los comentarios negativos y se centra en su trabajo y en sus proyectos. Nunca la he visto envuelta en escándalos ni comportándose de forma irrespetuosa. Siempre se ha mantenido fiel a sí misma y ha sabido proteger su intimidad. Eso demuestra que es una persona inteligente y que sabe cómo manejarse en un mundo tan complicado como el del espectáculo. Su discreción y su profesionalismo son admirables, especialmente en un mundo donde muchas celebridades buscan la fama a cualquier precio. Y es que, amigos, Ande Ercel es mucho más que una actriz famosa. Es una mujer inspiradora, una persona admirable, un ejemplo a seguir. Es una persona que me ha enseñado mucho sobre la importancia de la perseverancia, de la humildad, de la generosidad. Su historia me ha motivado a perseguir mis sueños,
a no rendirme ante los obstáculos y a ser una mejor persona cada día. Me ha enseñado que se puede ser exitoso sin perder la esencia, que se puede ser famoso sin dejar de ser humano. Me ha enseñado que el trabajo duro y la pasión por lo que uno hace son la clave del éxito. Su trayectoria es un testimonio de que con esfuerzo y dedicación se pueden alcanzar las metas, sin importar lo difíciles que parezcan. Y por eso y por muchas cosas más, Anne Derzel siempre tendrá un lugar especial en mi corazón. No solo como fan, sino como admiradora de su persona, de su talento, de su espíritu. Su ejemplo me inspira a ser una mejor versión de mí misma, a luchar por mis sueños y a no rendirme ante las adversidades. Sé que algunos quizás piensen que estoy exagerando, que es solo una actriz y que no hay motivos para sentir tanta admiración. Pero yo creo que las personas que nos inspiran merecen ser reconocidas y valoradas. Creo que es importante destacar las cualidades positivas de las personas que nos rodean y que nos hacen sentir bien. Y Anne Derzel, sin duda alguna, es una de esas personas. Me siento muy afortunada de haber descubierto su trabajo y de haber tenido la oportunidad de conocerla, aunque sea a través de la pantalla. Me siento afortunada de poder decir que Anne Derzel es una de mis mayores inspiraciones. Su talento, su humanidad y su compromiso social son un ejemplo para mí y para muchas otras personas. Y sé que muchos de ustedes que están viendo este vídeo comparten mi sentimiento. Sé que muchos de ustedes también admiran a Anne y que se sienten inspirados por su trabajo y su personalidad. La comunidad de fans de Anne Derzel es una comunidad unida, apasionada y llena de amor. Y me siento orgullosa de formar parte de ella. Así que quiero invitarlos a que dejen sus comentarios abajo y me cuenten qué es lo que más admiran de Anne Derzel. Me encantaría leer sus opiniones y conocer sus historias. Compartan sus experiencias, sus anécdotas y sus sentimientos sobre Anne. Me encantaría saber qué es lo que la hace tan especial para ustedes. Y si no conocían a Anne, espero que este vídeo les haya servido para descubrir a una persona maravillosa y talentosa. Espero que se animen a ver sus series y películas y que se dejen cautivar por su encanto. No se arrepentirán. Anne Derzel es una actriz que tiene mucho que ofrecer, tanto en términos de talento como de personalidad. En definitiva, quería compartir con ustedes porque siento esta conexión tan especial con Anne Derzel. Es una actriz talentosa, una mujer fuerte, una persona inspiradora y sobre todo, un ser humano increíble. Su historia, su trabajo y su personalidad me han marcado profundamente. Y estoy segura de que seguirá inspirando a muchas otras personas en el futuro. Y por eso Anne Derzel siempre tendrá un lugar en mi corazón. Su ejemplo me motiva a ser una mejor persona, a perseguir mis sueños y a no rendirme ante las adversidades. Y estoy agradecida de tenerla como una de mis mayores inspiraciones. En resumen, hoy hemos explorado las razones por las cuales Anne Derzel ocupa un lugar especial en mi corazón. Hemos hablado de su talento actoral, su carisma en la pantalla, pero también de su lado humano, su compromiso social y su inspiración como modelo a seguir. Hemos recordado cómo su personaje de Eda YLDZ nos cautivó, pero también cómo su vida personal y sus acciones nos demuestran que es mucho más que una simple celebridad. En definitiva, hemos compartido un viaje emocional a través de mi admiración por esta gran mujer. Hemos analizado su carrera, su estilo personal, su relación con su familia y su capacidad para manejar la fama. Y hemos llegado a la conclusión de que Anne Derzel es una persona admirable en todos los sentidos. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado escuchando mis razones para admirar a Anne Derzel. Espero también que les haya servido para conocerla un poco mejor y para inspirarse en su ejemplo. Gracias por acompañarme en este viaje emocional y por compartir sus opiniones y sus sentimientos conmigo. Ahora quiero pedirles que me dejen sus comentarios abajo y me cuenten qué es lo que más admiran de Anne Derzel. ¿Cuál es su serie o película favorita? ¿Qué es lo que más les inspira de ella? Me encantaría leer sus opiniones. También pueden compartir sus propias experiencias y anécdotas relacionadas con Anne. Cuéntenme cómo Anne Derzel ha influido en sus vidas y cómo su ejemplo los ha motivado a alcanzar sus sueños. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den me gusta a este vídeo si les gustó el contenido. Un like me ayuda muchísimo a seguir creando vídeos para ustedes. También pueden compartir este vídeo con sus amigos y familiares que sean fans de Anne Derzel. Compartan el amor y la admiración por esta gran actriz y persona. Y si aún no te has suscrito al canal, esta es tu oportunidad. Dale clic al botón de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Prometo seguir creando contenido interesante, entretenido e inspirador para ti. Seguiré compartiendo mis opiniones, mis experiencias y mis sentimientos sobre temas que me apasionan. Y espero que ustedes sigan acompañándome en este camino. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo.
Un abrazo enorme. Y recuerden, sigan persiguiendo sus sueños y nunca se rindan. Andercel es un ejemplo de que todo es posible con esfuerzo, dedicación y pasión. Hasta la próxima.